Nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de nuestro estudio sobre los 7 sellos. Como de costumbre, hoy vamos a tener 3 sesiones. Y en las 3 sesiones de hoy vamos a estudiar el primer sello, el segundo sello y el tercer sello. Un sello por cada sesión. Pero antes de hacerlo, queremos tener una palabra de oración para pedir la compañía del Señor. Así que con reverencia inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos porque dentro de muy poco tiempo vamos a comenzar las horas sagradas de tu santo día sábado. Qué bueno que nos has dado un día completo para poder reposar de todo lo nuestro y deleitarnos en ti como nuestro maravilloso Dios. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía, que podamos comprenderla, no solamente comprenderla, sino recibirla y proclamarla. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a estudiar la lección número 10. Se encuentra en la página 165 de nuestro manual. Página 165. El título de la clase de hoy es El primer sello, el caballo blanco. Ahora, antes de entrar a estudiar el primer sello, voy a hacer un muy breve repaso de todo el panorama de los sellos. Como hemos estudiado, los capítulos 4 y 5 relatan la ascensión de Jesús al cielo y su inauguración como Rey del reino de la gracia y como nuestro sacerdote intercesor. Es decir, Apocalipsis 4 y 5 marcan el comienzo de los 7 sellos. Luego, cada uno de los 7 sellos describen eventos que ocurren en secuencia cronológica a través de la historia de la iglesia cristiana, culminando con el 7º sello, que tiene relación con la segunda venida, y luego entonces el rollo o el pergamino, después de romper el 7º sello, se abre durante los 1000 años para que los fieles de Dios puedan ver toda la historia del mundo, las decisiones que tomaron las personas dentro del curso de la historia, y finalmente después del milenio, ese mismo pergamino se le abrirá a los impíos, para que ellos puedan entender que Dios fue justo en evaluar todos los casos. Así que, abuelo de pájaro, ese es el panorama de los 7 sellos. Así que ahora vamos a estudiar el primer sello. Y los que tienen el manual me pueden seguir, repito nuevamente, la página 165. Miremos en primer lugar el significado del primer sello. Es una síntesis o un resumen. El periodo del primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia. La primera iglesia es Éfeso. Es decir, el periodo de Éfeso y el periodo del primer sello son paralelos, cubren el mismo periodo de tiempo. El caballo blanco del primer sello representa las conquistas de la iglesia apostólica. Y el jinete que monta el caballo blanco representa a Cristo. Es decir, el caballo representa al pueblo y el jinete representa a Cristo. Ahora vamos a leer los versículos que describen el primer sello. Se encuentran en Apocalipsis 6 y el versículo 1 y el versículo 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. Ahora, hay varios símbolos en estos versículos. En primer lugar, tenemos un caballo blanco. En segundo lugar, tenemos el jinete que monta el caballo. En tercer lugar, el jinete tiene una corona.
En cuarto lugar, tiene también un arco y se sobreentiende que también tiene flechas, porque un arco sin flechas no funciona. Y luego está el símbolo de venciendo para vencer. Así que tenemos que interpretar los símbolos para entender qué nos está enseñando el mensaje del primer sello. Ahora, un principio muy importante que nos ayuda a descifrar el significado de los sellos es que cuando un pasaje no explica los símbolos, entonces tenemos que ir a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo y que explican el significado del símbolo. En Apocalipsis 6 no se explica qué representa el caballo, ni qué representa el jinete, ni qué representa la corona. Sencillamente menciona esas cosas. Tenemos que ir a otras partes de la Biblia que usan los mismos símbolos con el fin de descifrar o determinar el significado de cada símbolo. Así que vamos en la página 166 a Zacarías 10 y los versículos 3 al 6. Y vamos a encontrar en este pasaje algo muy interesante. Allí se compara a Judá, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con un caballo que cabalga a la batalla para vencer al enemigo. Es decir, el caballo representa a Judá, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que va contra el enemigo para batallar contra el enemigo y vencerlo. Vamos a leer Zacarías 10, 3 al 6. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice Dios, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su ¿qué? Su rebaño. ¿Y cuál es su rebaño? ¿La qué? La casa de Judá. Y los pondrá como su ¿qué? Judá entonces se representa como el ¿qué? Como su caballo. Una mejor traducción de caballo de honor sería caballo real. Y luego dice en la guerra, es decir, el caballo va a la guerra. Versículo 4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el ¿qué? El arco, ¿ve? Lo mismo que en el primer sello, el arco de la guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán. Porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. ¿Qué representa entonces el caballo? El caballo representa a Judá, el pueblo de Dios. Noten que aquí también se menciona el arco de guerra y se menciona al pueblo que sale para batallar y para vencer al enemigo. Así que por ahora lo que quiero que nosotros entendamos es que el caballo blanco representa al pueblo de Dios y el jinete que monta el caballo o dirige el caballo es un símbolo de Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer esta cita de Elena White que se encuentra en la mitad de la página del manual sobre este simbolismo del Antiguo Testamento. Dice así: Dios deseaba, que su pueblo saliera, ¿qué cosa? Venciendo y para vencer. ¿Es esa la misma expresión que aparece en el primer sello, sí o no? ¿Qué dice el primer sello? Dice, y salió venciendo y ¿para qué? Y para vencer. La hermana White dice, Dios deseaba que su pueblo saliera venciendo para vencer. Así que el primer caballo representa el pueblo de Dios. Elena White también explicó que el caballo blanco representa las conquistas de la iglesia remanente al final de la historia. Noten esta cita que encontramos en Profetas y Reyes, página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. La iglesia va a tener una guerra al final de la historia, una batalla, ¿sí o no? Muy grande. Así que dice, revestida de la armadura de justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final.
hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo. ¿Quién ha de salir de todo el mundo? ¿Quién debe salir a todo el mundo? La iglesia, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la cita. ¿Y para qué va a salir? Dice, ha de salir a todo el mundo venciendo para vencer. ¿Es la misma expresión que encontramos en el primer sello? ¿Sí o no? Claramente el caballo blanco representa a la iglesia que sale para batallar contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes, con el fin de ganar la victoria. Ahora, Elena White también escribió que el jinete del primer caballo es Cristo Jesús. ¿Quién dirige a la iglesia? Yo pregunto, ¿el caballo dirige al jinete o el jinete al caballo? Es una pregunta medio tonta, ¿verdad que sí? Porque sabemos que el jinete es el que dirige el caballo. El caballo es la iglesia, pero el jinete que dirige el caballo es ¿quién? Es Cristo Jesús. Noten esta cita del Espíritu Profecía que se encuentra en el manuscrito 151 de 1899. El asunto de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se prevalecerá sobre sus enemigos con el poder de aquel que cabalga venciendo y para vencer. El hombre débil y finito puede ganar la victoria. Es decir, con la ayuda del jinete, el caballo va a ganar ¿qué cosa? Va a ganar la victoria. Así que el jinete es Cristo y la iglesia es el caballo que va a la batalla. Ahora Jesús cumple su obra por medio de su pueblo. El jinete y el caballo en realidad están unidos, ¿sí o no? No todo individuo puede montar un caballo. Después de un tiempo, el jinete y el caballo es como si se volvieran ¿qué? Como si se volvieran uno. Ahora fíjense esta cita del libro Cole Porter Ministry, página 155. Los obreros de Dios deben ganar una experiencia mucho más profunda. Si le entregan todo a Dios, ¿qué va a pasar con los obreros si le entregan todo a Dios? Él, ¿quién? Jesús, obrará poderosamente en su favor. Plantarán el estandarte de la verdad. ¿Quiénes usan estandartes? Los ejércitos, ¿verdad? Dice, plantarán el estandarte de la verdad sobre las fortalezas. Hasta ese momento que estaban bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Y con gritos ¿de qué? De victoria tomarán posesión de ellas. Es una guerra espiritual para restarle súbditos a Satanás. Sigue diciendo, llevan sobre sí las cicatrices de la batalla, pero viene a ellos el mensaje de consuelo que el Señor los ¿qué? Los dirigirá venciendo y para vencer. Ahí está otra vez la misma expresión del primer caballo. Ahora, hay otra cita muy interesante también. Testimonios para los ministros, página 458. El mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. ¿Cómo es que se revela Cristo al mundo? ¿En la persona de quiénes? De su pueblo, de sus santos. Sigue diciendo, Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo ¿qué? Como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar por medio de la ¿qué? De la luz. ¿De qué color es la luz? La luz. La luz es blanca. Lo vamos a ver en unos momentos. Porque hay un mundo que salvar por medio de la luz de la verdad evangélica. Y a medida que el mensaje de verdad que ha de llamar a los hombres de las ¿qué? ¿De qué color son las tinieblas? De color negro, ¿verdad? Dice, llamar a los hombres de las tinieblas ¿a qué? A la luz, que es de color ¿qué? Blanco, maravillosa de Dios, sea dado por la iglesia. La vida de sus miembros, santificada por el Espíritu de verdad, ha de ser un testimonio de veracidad,
los mensajes que se proclaman. Ahora, la Biblia usa varios símbolos para ilustrar la relación íntima entre Cristo y su pueblo. Aquí tengo 4 ejemplos. La Biblia dice que Cristo es la ¿qué? Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Yo les pregunto, ¿qué es más importante, la cabeza o el cuerpo? Las dos cosas son indispensables. Pero ¿cuál es la capital del cuerpo? Que maneja todas las operaciones del cuerpo. La cabeza. Pero la cabeza y el cuerpo son uno. ¿Están unidos? Claro que sí. Así es con Jesús y su pueblo, el caballo y el jinete. En segundo lugar, el pastor y sus ovejas. ¿Qué pasaba cuando venía un león contra uno de los corderos de David? ¡Oh! Se levantaba David para atacar al oso o el león, porque el que se metía con su cordero se metía con él. Cristo es el buen pastor de la iglesia. ¿Qué pasa cuando la gente persigue a su iglesia? Le están persiguiendo a Jesús porque son uno. Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa. Y la Biblia dice que el esposo y la esposa son ¿qué? Uno, una carne. Y luego tenemos la ilustración de un rey soberano y sus súbditos. En la antigüedad, un rey poderoso hacía un pacto con un rey más débil y le decía a ese rey débil: mira, yo te voy a proteger, pero tú me eres fiel a mí. Y había esa unidad donde el soberano protegía al súbdito que estaba en pacto con él. De la misma manera, Cristo protege a su pueblo que está en pacto con él. ¿Estamos entendiendo ahora lo que representa el jinete y lo que representa el caballo? Ahora, ¿qué representa el color blanco? Estamos en la página 168. Los futuristas o dispensacionalistas tal vez no conozcan esa terminología. En realidad son mayormente pentecostales y evangélicos que creen en el rapto de la iglesia antes de la tribulación final. Ellos enseñan que el caballo blanco del primer sello representa al anticristo, que se va a levantar al poder después del rapto de la iglesia por 7 años en este mundo. Ahora, hay un problema serio con esa interpretación. Ellos dicen que el que monta el caballo blanco es el anticristo. El caballo es blanco porque el anticristo quiere dar la impresión de que él es Cristo. Pero en realidad eso no cuadra. Noten esta cita que conseguí en un libro por George Eldon Ladd, donde él habla sobre el color blanco en el libro de Apocalipsis. Voy a leer esa cita, está en la mitad de la página 168. En el libro de Apocalipsis, el color blanco siempre es un símbolo de Cristo, de algo asociado con Cristo o de victoria espiritual. Por eso el Cristo glorificado tiene cabello blanco como la lana, capítulo 1:14. Los fieles reciben una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito, Apocalipsis 2:17. Han de ataviarse de vestiduras ¿qué? Blancas, Apocalipsis 3, 4 y 5 y 18. Los 24 ancianos están vestidos ¿de qué? De blanco, capítulo 4 y versículo 4. Se les dan a los mártires mantos ¿qué? Blancos, capítulo 6 y el versículo 11. Al igual que a la multitud que nadie podía contar, también se le dan mantos blancos, Apocalipsis 7, 9 y 13. Al Hijo del Hombre se le ve sentado sobre una nube ¿qué? Blanca, Apocalipsis 14, 14. Retorna en un caballo ¿de qué color? Blanco, acompañado por los ejércitos del cielo vestidos ¿de qué color? De blanco y montando caballos blancos, capítulo 19, 11 y 14. Y a Dios se le ve en el juicio final sentado sobre un trono blanco. El color blanco en Apocalipsis no representa al anticristo. El color blanco siempre es un símbolo que está relacionado con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué representa el color blanco? El color blanco en la Biblia es símbolo de pureza, símbolo de pureza. Tenemos, por ejemplo, el salmista en el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré ¿qué? Y seré blanco. Porque el color blanco es el color de la pureza.
Y en Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18 dice, aunque vuestros pecados fueron como grana, sean ¿qué? Blancos como la nieve. Es decir, el color blanco representa pureza. Es decir, la iglesia apostólica era una iglesia pura en doctrina y en conducta. Yo pregunto, ¿la iglesia apostólica era una iglesia limpia, pura, una iglesia con un estilo de vida plenamente cristiano? Absolutamente. Pero no solamente el color blanco representa pureza. Por otro lado, el color blanco también representa la luz. Porque la luz, ¿de qué color es? La luz es de color blanco. ¿Y qué representa la luz en la Biblia? En la Biblia, la luz representa la palabra de Dios. Está relacionado con Cristo. Cristo es la luz en persona. Su palabra es la luz de Jesús escrita. Por ejemplo, Mateo 17 y el versículo 2 dice que el manto de Jesús en la transfiguración se volvió blanco como la luz. Es decir, el color blanco representa también la luz ¿de qué? La luz de la palabra de Dios. Ustedes conocen el Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi ¿qué? Y lumbrera a mi camino. La luz del sol viste a la mujer de Apocalipsis 12:1. Y esto se interpreta en Apocalipsis 19:8 como un manto blanco que cubre a la iglesia victoriosa. Durante la era apostólica, estamos en la página 169, durante la época apostólica, la iglesia era pura e irradiaba la luz ¿de quién? La luz de Cristo al mundo, en obediencia a su jinete. La iglesia primitiva, el caballo blanco, testificó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los lugares más recónditos de la tierra, según Hechos 1, 7 y 8. La iglesia ganó victoria tras victoria y el evangelio llegó a abarcar a todo el imperio romano en una sola generación. Yo pregunto, ¿la iglesia salió venciendo y para vencer? ¿Era pura la iglesia apostólica? ¿Irradiaba la luz blanca de Dios al mundo de la palabra de Dios? Sí. Ahora noten el comentario de Elena G. de White sobre la iglesia primitiva. Conflicto de los Siglos, página 43. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo que peculiar. Su conducta intachable, significa que eran puros, ¿verdad? Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, a donde quiera que fueran conocidos su ¿qué? Su carácter y sus doctrinas. El carácter es su conducta y las doctrinas son sus enseñanzas. La iglesia era pura en su conducta y en irradiar la luz blanca de Dios. Sigue diciendo, por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu de Dios daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la ¿qué? Porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Es decir, Cristo el jinete monta el caballo blanco, la iglesia apostólica sale venciendo y para vencer, restándole muchedumbres de súbditos de Satanás
y uniéndolos al ejército de Cristo Jesús. Una iglesia pura, una iglesia que irradiaba la luz blanca de Cristo Jesús. Ahora, el jinete tenía también un arco, ¿ve? Noten lo que representa el arco. Segunda de Reyes 13 y el versículo 17. Noten lo que representa el arco y las flechas. Dice allí en Segunda de Reyes 13 y el versículo 17, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec. ¿Hasta qué cosa? Hasta consumirlos. Es decir, el arco y las flechas se usan en la guerra para vencer al enemigo. El caballo blanco salía montado el jinete sobre el caballo blanco a la batalla para vencer. Pero ¿cuál era el arma que se usaba para vencer al enemigo? Un arco y flechas. Ahora la pregunta clave es: ¿qué representa el arco y las flechas? Note lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 37. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Ahora escuchen con cuidado. Las palabras de los apóstoles eran como... ¿qué es lo que dispara saetas? Un arco, ¿verdad que sí? Eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. ¿Cuál es el arma que usaba la iglesia primitiva para vencer, para salir venciendo y para vencer? El arco y las flechas. ¿Y cuáles eran las flechas? Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas. Su predicación era el arma. Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 37. Después que el apóstol Pedro predicó su sermón en el día del Pentecostés, dice que los que estaban presentes al oír esto, se compungieron de corazón. En realidad en el griego dice que fueron cortados de corazón, porque la saeta penetró, en otras palabras. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dice: bueno, lo que tienen que hacer es arrepentirse, bautizarse para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La hermana White también tiene algunas explicaciones sobre lo que representan las saetas, el arco y las flechas. Note lo que dice en El deseo de todas las gentes, página 79. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensaje de paz para arrullar a una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma ¿con qué cosa? Con flechas de convicción. La predicación es como una flecha que trae convicción. Tenemos también en el libro Obreros Evangélicos, página 157, las palabras de Cristo eran como ¿qué? Como agudas saetas que iban al blanco y herían los corazones de sus oyentes. Cada vez que se dirigía a la gente, fuese su auditorio grande o pequeño, sus palabras tenían efecto salvador sobre el alma de alguno. Y luego en otra cita, Palabras de vida del gran maestro, página 123, Elena White escribió en cuanto a los fariseos: el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él, porque el fariseo se consideraba bueno. Así que cuando oía la predicación, él decía: ¿para qué yo tengo que cambiar si yo ya soy perfecto? Así que dice, el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él.
Su alma estaba revestida de una ¿qué? De una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por las aguzadas y bien dirigidas saetas de Dios arrojados por manos angélicas. Entonces, ¿qué representa el arco y las flechas? Es el arma que usaron los apóstoles, los que pertenecieron a la iglesia primitiva, para vencer, para salir venciendo y para vencer. Predicaban la palabra y era como una saeta que iba y traía convicción al corazón y le restaba súbditos al reino de Satanás. Pero también en el primer sello está el símbolo de la corona. La palabra corona que se usa aquí es la palabra Stéphanos. Con ciertas excepciones, como hemos notado ya cuando hablamos sobre la visión introductoria, la corona Stéphanos se le daba a un vencedor después de una lucha o después de una batalla. Generalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, la corona que se menciona en el primer sello es la corona de alguien que ha estado en una lucha o en una carrera, ha ganado la victoria y se le da una corona. Noten Apocalipsis 2 y el versículo 10. Y nosotros sabemos que esta es la corona del vencedor por la sencilla razón de que dice que este caballo sale venciendo. ¿Y para qué? Y para vencer. Noten Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Va a haber una lucha, sí o no? Sí. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿a dónde? En la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, el que persevera gana la corona. Yo pregunto, los apóstoles y los que se unieron al movimiento cristiano, ¿se les prometió una corona de vida? ¿Cómo no? Noten Santiago 1 y el versículo 12, varios textos sobre la corona. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando ha pasado por la lucha y ha ganado la victoria, ¿qué va a recibir? Recibirá la corona, el Stéphanos de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Es una iglesia victoriosa, por eso es que tiene la corona. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8, aquí el apóstol Pablo está al final de su vida, está por ser decapitado por el emperador Nerón. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo al final de su vida. He peleado ¿qué? La buena batalla. Interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo vivió en la época del caballo blanco. Él predicó y salió venciendo para vencer. Muchísima gente se unió a la iglesia a través del ministerio de Pablo. ¿Cómo no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, ¿qué cosa? Por como peleé y gané, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que ¿qué? A todos los que aman su venida. Y un pasaje más sobre la corona, 1 Corintios 9, 24 al 27. Aquí está hablando el apóstol Pablo de las carreras que se corrían en los Olímpicos, allá en Roma, y lo está comparando con la vida cristiana. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona ¿qué? Una corona corruptible, pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué cosa? Eliminado. Los que corrían las carreras en el Coliseo romano recibían una corona corruptible. Pero el apóstol Pablo dice: yo he corrido la carrera espiritual y yo voy a recibir la corona incorruptible que no se corrompe. Así fue la iglesia apostólica. Una iglesia
que luchó y batalló y ganó la victoria. Tenía la corona Stéphanos, la corona de la victoria. Ahora, ¿qué significa la expresión venciendo para vencer? La traducción literal de la expresión significa venciendo con el fin de vencer. Es interesante notar que para cada una de las 7 iglesias se usa una fórmula muy interesante. Se le dice a cada iglesia al que ¿qué? Al que venciere. Es decir, la iglesia en todas las épocas tiene gente que vence, pero especialmente la iglesia apostólica es una iglesia que sale para vencer. También debemos conectar esta expresión venciendo para vencer con la experiencia de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, al que venciere, yo le daré, ¿qué cosa? Yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si Jesús dice, yo vencí, fui coronado rey, de la misma manera, y me senté en mi trono, de la misma manera, si ustedes pelean la batalla, van a recibir la corona y van a vencer, también como yo vencí. Ahora, en un sentido primario, estamos en la mitad de la página 172, en un sentido primario, el caballo blanco representa la iglesia apostólica, que salió con el poder del Espíritu Santo, bajo el liderazgo de Cristo, para restarle súbditos al reino de Satanás y para extender el reino espiritual de Cristo. Es decir, para quitarle a Satanás sus soldados y hacer crecer el reino de Jesús. El libro de Hechos describe el crecimiento fenomenal de la iglesia al restarle súbditos a Satanás. Voy a leer algunas citas ahora sobre lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Hechos 2, 41 y 46. Esto es en el día del Pentecostés. Pedro predica un solo sermón. Con el arco tira la flecha de la palabra. Produjo fruto. Le restó a Satanás un montón de súbditos. ¿Cómo no? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como qué? 3,000 personas. Ese es el versículo 41. Y el versículo 46 dice, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. 3,000 en un solo día, como resultado de la predicación de la palabra. En Hechos 4:4, un poco después, no son 3,000. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, fíjense, estas son las flechas, ¿verdad que sí? Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Satanás está perdiendo gente que da miedo? ¿Cómo no? Las saetas están encontrando su blanco. La gente se está convirtiendo. La gente está recibiendo a Cristo como Salvador. Muchedumbres están abandonando la falsa religión. Y fíjense lo que dice Hechos, el capítulo 6 y el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, no solamente entre los laicos, sino también muchos de los de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Salió la iglesia primitiva venciendo y para vencer? Oh, claro que sí. ¿Era una iglesia pura? Una iglesia pura, que irradiaba la luz de Cristo, que seguía las direcciones del jinete, que le restó miles de súbditos a Satanás. ¿Cómo no? Ese es el caballo blanco. Es más, en una sola generación, el evangelio fue a todo el mundo de esa época. Vamos a leer aquí algunos versículos. Colosenses 1, el versículo 6 y el versículo 23. Lo estoy leyendo estos 3 textos de la Nueva Versión Internacional porque es un poco más fácil de comprender. Dice el apóstol Pablo, este evangelio está dando fruto y creciendo ¿a dónde? Y creciendo en todo el mundo,
como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Versículo 23. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado, ¿a dónde? En toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿A cuántos lugares fue el evangelio? A todo el mundo, dice el apóstol Pablo, en toda la creación debajo del cielo, en una sola generación. Noten Romanos 1 y el versículo 8. Dice el apóstol Pablo: en primer lugar doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Nuevamente fue un mensaje que alcanzó a todo el mundo en esa sola generación. Hechos 17 y el versículo 6. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y fíjense lo que los enemigos dicen, gritando: estos que han trastornado ¿qué? El mundo entero han venido también acá. La hermana White tiene un comentario muy interesante. Hechos de los Apóstoles, página 474. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían, es una palabra que se usa en el primer sello, salió venciendo y para vencer. De la cruz salían a proclamar el evangelio, esas son las flechas, ¿verdad? A proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la ¿qué? De la gloria de Dios. La gloria tiene que ver con luz, ¿sí o no? ¿Están irradiando la luz blanca? ¿Cómo no? Como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió ¿a cuántos lugares? Al mundo. El evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. ¿Cómo les parece? Impresionante. ¿Están entendiendo lo que representa el primer sello? Es la iglesia apostólica. Cristo es el jinete que dirige a la iglesia, o la cabeza del cuerpo que dirige a la iglesia. El caballo representa a su pueblo. El caballo o su pueblo es blanco porque es puro, porque irradia la luz de Jesús. Y la arma que usan para vencer, venciendo para vencer, es el arco con las flechas de la verdad, de la palabra de Dios, que alcanzan hasta el corazón, compujen y convierten al ser humano. Y como resultado, muchedumbres están saliendo del judaísmo y del paganismo y uniéndose a la iglesia cristiana. Es una iglesia que tiene una corona de victoria, que a pesar de las pruebas vence a el territorio del enemigo. Pero al final del libro de Apocalipsis nos encontramos nuevamente con el caballo blanco. Ahora, para esto nosotros necesitamos entender algo muy importante. El siguiente párrafo al pie de la página 173, para los que tienen el manual, es crucialmente importante. Durante la dispensación de la iglesia cristiana, es decir, este tiempo, la iglesia fiel libra ¿qué clase de guerra? No usamos ametralladoras. No vamos a la gente y decir, bueno, No. ¿Usamos qué clase de armas? Es una guerra espiritual. ¿Contra qué clase de enemigos? De enemigos espirituales. ¿Con qué clase de armas? Armas espirituales. ¿Cuál es el arma principal? La espada. La espada del espíritu. ¿Y qué más? El arco y las flechas. Muy bien. Así que la iglesia de ahora libra una guerra espiritual contra enemigos espirituales, no contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades, como dice Pablo, con armamento ¿qué? Espiritual, en un territorio del enemigo ¿qué? Espiritual, que es todo el mundo.
Ahora, ¿cuál es el argumento, el armamento que tienen los cristianos? ¿Han leído el libro de Efesios, el capítulo 6? Dice Jesús, vestidos, a través de Pablo, vestidos de toda la ¿qué? De toda la armadura de Dios. Y luego habla de la espada, habla del casco, habla de los pies, etcétera. Pero no significa que debemos ir a comprar un casco. La armadura es espiritual. Las armas son espirituales. Los enemigos son espirituales. La conquista es espiritual. El enemigo es espiritual. Seguimos. Si tienen el manual, tienen que buscar todos estos versículos que respaldan esta idea. Los soldados de Jesús procuran, escuchen bien, persuadir a los soldados del enemigo que se unan a las filas de ¿quién? Que se unan a las filas de Jesús. ¿Saben cuál es el papel? Decirle, mire, ustedes están con el perdedor. ¿Saben que con el que ustedes están, Satanás no ha ganado nunca ni una? Ustedes están en el ejército perdedor. Entonces, ahora los invitamos a ustedes a que deserten el ejército del perdedor y que se unan al ejército del ganador. Esa es nuestra misión. Ahora, en Apocalipsis 19 encontramos de nuevo al caballo blanco. Vayan conmigo a Apocalipsis 19 y vamos a leer el versículo 11. Versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 14. 11 al 14, Apocalipsis 19. Ya esto está describiendo la segunda venida de Jesús, ¿ok? El caballo blanco en el primer sello es la iglesia apostólica, principio de la era cristiana. Lo que vamos a leer ahora es la segunda venida de Jesús ya al final de los sellos. ¿Si están conmigo o no? ¿Qué ha estado haciendo la iglesia durante todo el tiempo de los sellos? Los fieles han salido ¿qué? Venciendo y para vencer, para quitarle súbditos a Satanás. Ahora fíjense lo que dice el versículo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo ¿qué? Blanco. ¿Y había un jinete en el caballo blanco? Sí. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Otra vez tenemos un caballo blanco con un jinete y viene a hacer ¿qué? A juzgar y ¿a qué? A pelear. Y luego dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Esa diademas es la palabra diadema en griego, que significa la corona del rey. Ya esta no es Estéfanos, la corona del vencedor, porque ahora Cristo va a tomar el reino, es el rey. Así que dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. ¿Quién es este? Este es Cristo Jesús en su segunda venida. Y luego dice en el versículo 14, fíjense, no viene solo. Dice, y los ejércitos que están en el cielo, ¿qué? Le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos que están montando los caballos blancos que vienen como un ejército junto con el que está sentado en el caballo blanco? ¿Quiénes son esos? Es la hueste angélica. Ahora vamos otra vez al manual. Estamos en la página número 174, página 174. Hasta ese momento el pueblo de Dios ha peleado una batalla espiritual, tratando de restarle súbditos al reino de Satanás, con armas espirituales, en territorio espiritual, contra enemigos espirituales. Pero Apocalipsis 19 describe el momento de la segunda venida literal de Jesús con los ejércitos del cielo.
¿Y por qué vienen? Ya en el momento cuando se rompe el séptimo sello. Vamos a notar aquí en el manual donde dice en su venida. En su venida Jesús montará sobre su caballo blanco. Y entonces Dios dará respuesta a los clamores de los mártires que suplicaron para que Dios les hiciera justicia y los vengara de manos de sus enemigos. Apocalipsis 19, 11 al 21, no leímos todo el pasaje, describe una guerra que ya no es una guerra nuestra espiritual, sino es una guerra literal donde Cristo viene literalmente con los ángeles. Al final de la historia. Y esta batalla es entre ¿quiénes? Entre Jesús y los ejércitos celestiales. Y en el otro lado están ¿quiénes? Al final del capítulo 19. La bestia, el falso profeta y ¿qué? Y los reyes de la tierra. Ya esto lo estoy trayendo a colación porque esto es al final ya de los 7 sellos. Esto está describiendo el séptimo sello. Más adelante vamos a hablar más específicamente de este momento. Ahora vamos al siguiente párrafo. Después que haya caído la lluvia tardía. ¿Han oído hablar de la lluvia tardía? El poder del Espíritu Santo sin límites que será derramado sobre los fieles de Dios. Y se haya proclamado ¿qué cosa? El fuerte clamor de Apocalipsis 18 que dice Babilonia cayó. Salgan de ello, pueblo mío. El diablo va a estar bien contento cuando muchedumbres salgan de las iglesias, ¿verdad? Y se unan a la iglesia de Dios. Satanás va a estar bien contento, ¿sí? Satanás va a estar furioso, como pasó con la iglesia primitiva. Ahora escuchen. Después que haya caído la lluvia tardía, se haya proclamado el fuerte clamor, el mundo entero estará de un lado u otro del conflicto. En el lado de Dios estarán los que siguen ¿a quién? Al Cordero, y en el otro lado los que siguen a la bestia. Los fieles tendrán el sello de ¿quién? El sello de Dios, y los infieles tendrán ¿qué? La marca de la bestia. En ese momento se va a cerrar la puerta de la gracia y Satanás tendrá completo control de los impenitentes. Hermanos y hermanas, fue terrible lo que sucedió aquí en El Paso y en Dayton, Ohio, y está pasando en muchos sitios. Es señal de que Dios está retirando su Espíritu Santo del planeta, pero no hemos visto nada. La sierva de Dios dice que cuando Dios retire completamente su Espíritu Santo de este mundo, dice que habrá una escena de lucha que la pluma más amplia y descriptiva no puede decirnos cómo va a ser. Imagínense un mundo donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes. Terrible. Ahora sigamos aquí. En ese momento se cerrará la puerta de la gracia. Satanás tendrá completo control de los impenitentes. Satanás influirá sobre la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra para que impongan ¿qué cosa? Un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y también un decreto para que no puedan comprar ni vender. Y cuando parece que el pueblo de Dios va a perecer a manos de sus enemigos, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús tomará literalmente el campo de batalla en favor de su pueblo y destruirá literalmente a los enemigos de ellos. Eso es lo que está describiendo Apocalipsis 19, 11 al 21. El pueblo de Dios está en peligro de desaparecer, perseguido bajo un decreto de muerte. Pero Cristo tomará el campo de batalla sentado en un caballo blanco con los ejércitos del cielo siguiéndole en caballos blancos para librar a su pueblo fiel. Elena White lo describió de esta manera en Mensajes Selectos, tomo 3, página 486 y 487. Toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos unirán, ¿qué cosa? Sus poderes con los de hombres inicuos. Y como aquellos ángeles malos han estado en constante conflicto y han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar,
y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. Y todo el mundo estará, ¿qué cosa? De un lado o del otro del asunto en litigio. Y luego habla de esta batalla que acabamos de leer en Apocalipsis 19. Tendrá lugar la batalla de ¿qué? Apocalipsis 19 describe la batalla de Armagedón. Es Cristo y los ejércitos celestiales contra los reyes de la tierra, la bestia y el falso profeta. Pueden leerlo ahí en el capítulo 19. ¿Y por qué viene Jesús? Porque si Jesús no viene, los impíos destruirán a su pueblo. Cristo viene a defender a su pueblo. Así que dice, tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros que durmiendo. Debiéramos estar completamente que despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir ¿qué? Para dirigir la batalla. Eso es Apocalipsis, el capítulo 19. Ahora, a veces la gente se asusta y la gente dice, uy, ese tiempo va a ser terrible porque Cristo se va a ir, ya no va a interceder más y nos toca defendernos a nosotros solos como sea. Hermanos y hermanas, Jesús no seguirá intercediendo por el pecado, pero el Señor Jesucristo estará presente para proteger a su pueblo. Ni un solo hijo de Dios perecerá, porque Cristo tomará el campo de batalla con sus santos ángeles para librar en una guerra literal a su pueblo de una destrucción segura. Así que lo importante es que nosotros seamos como la iglesia primitiva, saliendo, venciendo para vencer, enseñando doctrinas puras, basadas en la palabra de Dios, y con una conducta como la que tenían los primeros cristianos, una conducta intachable, saliendo a predicar el evangelio, lanzando las flechas con el arco, saliendo para hacer la obra misionera, para alcanzar a las personas que perecen en el pecado. Esa será la iglesia al final, la misma iglesia que existió al principio de la era cristiana.